Yo no puedo decir que todos los haitianos son delincuentes, porque yo crecí viendo a los haitianos trabajando como burro, como gente decente, como gente que vive vendiendo con poncheras en las calles, como gente que viene a mi país a matarse trabajando. Y porque un grupo sea delincuente, yo no puedo decir todos los haitianos son delincuentes. Haití completo está lleno de pandilla, porque no es así. Tengo 30 años de edad, señores, y desde que tengo conocimiento, sabiendo y reconociendo la manera en que trabaja el haitiano, señores. Esa gente hasta con un refresco y con un pan en la boca se pasan 24 horas trabajando por mantener a su familia. Ahí hay mucha gente buena. No todos los haitianos son unos pervertidos, unos asesinos, unos delincuentes, como ahora mismo todos los medios de comunicación quieren hacerlo lucir, porque no es así. Tampoco puedo criticar que haya un barrio repleto de haitianos, porque cuando se habla de Estados Unidos hay ciudades enormes que pertenecen a dominicanos, y cuando hay una calle que tiene un nombre en representación de un dominicano, yo me siento orgullosa. Imagínense que aquí se diera la casualidad que le pusieran a una calle de aquí de la República Dominicana el nombre de un destacado del país vecino. Eso sería, óigame, Jesús santísimo, terrorífico para todos nosotros los dominicanos. Responsabilice a cada quien de las acciones que cometa, que ni siquiera es responsabilidad de los haitianos, es responsabilidad mía como dominicana cuidar mi territorio, es responsabilidad mía atacar y denunciar a mi vecino que llena su camioneta de haitiano y que lo trae a mi barrio. Es responsabilidad mía buscar los mecanismos correspondientes para cuando un alcalde se mete a esta mafia de traer indocumentados a mi país, yo buscar la manera de sacar y atacar a ese político. Y si todos los dominicanos tienen que tirarse a la calle en contra del partido actual, pues que se tiren, pero es una lucha contra nosotros mismos, contra yo que soy dominicano y ese que tú tienes ahí frente a tu casa o frente a tu barrio, donde quiera que se encuentre, que se encarga de llenar una camioneta de 25 indocumentados. Esto es un negocio y al fin y al cabo hay un grupo que se está beneficiando y bastante bien. Yo como Quismel Cruz, como periodista, no soy bocina de nadie. Yo no voy a aplaudir lo mal hecho. Al fin y al cabo el haitiano no tiene la culpa y nunca lo voy a castigar de lo que está pasando en mi territorio. Tú como dominicano eres responsable de lo que está pasando aquí. Cada vez que hay una marcha y tú no sales, cada vez que Abinader en aquel tiempo de campaña dijo que la frontera, que esto, que iba a estar vigilada, y es precisamente tu gente que está permitiendo que continúe llenándose el país de todas las personas indocumentadas. Y no me importa si tú lo controlas o no lo controlas, porque yo y todos ustedes que están ahí en casita votaron por un gobierno que nos juró sobre todas las cosas que aquí el problema de la migración ilegal se iba a solucionar, y no ha sido así. Si usted conoce delincuente, cuéntelo con sus manos y dígame cuánto hay en su barrio, y luego salga a contar la cantidad de haitianos que hay trabajándolo y haciéndolo bien aquí en la República Dominicana. Y si están indocumentados, ¿usted quiere que le diga una cosa? Culpa de los empresarios que lo contratan y lo tienen ahí. Pero sobre todo, culpa de las autoridades de mi país que no castigan a los empresarios con la cantidad de salarios necesarios y pertinentes para que el empresario no vuelva a contratar ese indocumentado haitiano. Porque si tú lo necesitas en tu empresa trabajando, dale un permiso de trabajo, un carnet de trabajo, págale los impuestos, dale un seguro médico a ese empleado que tú tienes ahí, dale esa cesantía, dale ese salario extra navideño, dale esos 15 días de vacaciones que da mi país y trátalo como gente. Que no estoy en contra de que los haitianos trabajen aquí, pero sí estoy en contra de todo este negocio que el empresario dominicano tiene y que el gobierno dominicano tiene.